Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El periódico estadounidense Financial Times publicó recientemente una reseña del trabajo de Nouriel Roubini titulado Mega Amenazas, las 10 tendencias que amenazan nuestro futuro y cómo sobrevivir a ella. Roubini es un economista estadounidense que se hizo famoso por sus predicciones certeras sobre la crisis del año 2008. Y en este trabajo llama la atención sobre una serie de dificultades que tendrá la humanidad que manejar en los años venideros. Él le llama mega amenaza. Vale la pena echarle un vistazo al punto de vista de las predicciones de Roubini, porque aunque algunos consideran que es un hombre un tanto catastrofista, no deja de reconocerse que los argumentos que acompañan sus vaticinios tienen una gran solidez. De ahí las preocupaciones. ¿Qué es lo que él sostiene? ¿Qué es lo que él dice? Bueno, él sugiere que en un futuro próximo el mundo se enfrentará a 10 mega amenazas. Estima que los desastres que se avecinan van desde los financieros y económicos hasta los climáticos, políticos y tecnológicos. Políticas prudentes, dice él, podrían prevenir parcial o totalmente uno o más de ellos, pero en general el desastre parece casi inevitable. Nos esperan muchos días oscuros, amigos, dice Roubini en su trabajo, que como dije reseña el Financial Times. A finales de 2021 el endeudamiento global se colocó en un 350% del PIB del planeta, del Producto Bruto Interno Mundial. Estamos hablando de la suma de todo lo que se produce en el mundo, bienes y servicios. 350% de ese PIB mundial, que es una suma realmente colosal. Todos los remedios posibles para este desastre de la deuda que se avecina conlleva sus propios peligros. La paradoja del ahorro no es otra cosa que el hecho de que cuando en medio de una situación de dificultad la gente para protegerse decide ahorrar, o sea, decide gastar menos, esa decisión colectiva impacta la demanda agregada. Y como la gente compra menos, eso también impacta la producción. A eso los economistas le llaman la paradoja del ahorro. El caos de los incumplimientos. Normalmente cuando se produce el incumplimiento de pagos de deuda, vienen las advertencias de las calificadoras de riesgo. Entonces la situación tiende a agravarse porque se cortan los flujos y eso genera una situación muy incómoda para el país en dificultad. Entonces el problema se agrava. El riesgo moral del rescate, que es una realidad cada vez que se produce una situación de dificultad y el Estado acude en rescate de aquellos con problemas, emerge un problema de tipo
moral, como él lo plantea. Solo hay que recordar, para graficar esa afirmación, cuando en el Congreso de Estados Unidos se abrió una audiencia para escuchar a aquellas empresas en dificultad. Algunas llegaron, sus ejecutivos, en aviones privados, alquilaron suites en hoteles de lujo para entonces ir a explicarle a los congresistas por qué había que acudir en su auxilio. Y eso se entendió como una inmoralidad de parte de ejecutivos que, sin embargo, a pesar de las dificultades de las empresas, no dejaron de seguir ganando sueldos lujosísimos. Los impuestos sobre las riquezas, esos son de las medidas que se pueden adoptar para de alguna forma enfrentar esta crisis de deuda. Los impuestos sobre la riqueza o el trabajo, dice él, que matan la inversión o golpean a los más necesitados. La inflación, que acaba con los acreedores, entre otros efectos negativos. Elige tu veneno, dice él. Es decir, cualquier fórmula para solucionar ese problema de la deuda, que es bastante considerable. Dijimos 350% del PIB. La deuda se hizo un grave problema ya en la crisis de 2008, y el COVID-19 ha venido a exacerbar un problema de por sí bastante serio. Elige tu veneno. El último enamoramiento con la teoría monetaria moderna, manteniendo bajas las tasas de interés mientras acumula más deuda, solo conducirá a una forma diferente de ajuste de cuentas. O sea que el margen de maniobra, según Rubini, es muy estrecho y casi imposible de manejar un problema tan grave como este. Otra mega amenaza es lo que Rubini denomina deuda implícita, que es que las sociedades no están lo suficientemente bien como para cumplir todas sus promesas al creciente número de jubilados. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estima que las 20 economías más grandes del mundo tienen pasivos de pensión sin fondos o con fondos insuficientes hasta 78.000 billones de dólares. Y ahí pues hay otro gran problema, lo relacionado con las pensiones. ¿Cómo usted mantener el rendimiento de los fondos de pensiones? ¿Cómo cumplir actualizando las mismas para garantizar una vida digna? Ese es un problema universal. En unos países más grave que en otros, pero en definitiva es un problema generalizado. Esa es otra mega amenaza. La generación de gerentes que actualmente dirige los bancos centrales no puede hacer frente a los problemas que se vislumbran en el horizonte, dijo el economista. La nueva generación no podrá hacer nada para detener la estanflación, caracterizada por un crecimiento económico lento y una alta inflación, lo que lleva a una gran crisis de deuda estanflacionaria, seguida de una devaluación de la moneda e inestabilidad económica con consecuencias políticas. Y entonces él pone el ejemplo de gobernadores de la Fed, incluyendo a Bernanke, que ahora acaba de recibir el premio Nobel, o el caso de Mario Draghi, una eminencia que sencillamente fue arrollado por una situación muy difícil de manejar en Italia. Además, los shocks financieros conducirán a un mayor proteccionismo y la deslocalización de la producción industrial,
lo que a su vez acelerará la desglobalización y una mayor fragmentación del mundo interconectado. Rubini es pesimista sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía y advierte sobre una peligrosa concentración del poder empresarial, el empeoramiento de las desigualdades sociales y la difusión de desinformación que socava la democracia. No veo un futuro feliz en el que los nuevos trabajos reemplacen a los ocupados por la automatización. Esta revolución parece ser la última. También le dedica un tiempecito a la competencia con China y la crisis climática. Enfatiza que la disputa tecnológica que ha estallado entre Estados Unidos y China solo exacerbará las tensiones geopolíticas actuales e incluso puede convertirse en una guerra entre ellos. Esa confrontación tecnológica parece que se va incrementando con el paso del tiempo. Ahora precisamente Estados Unidos acaba de imponer restricciones a la transferencia tecnológica. Y a mí me parece como que no escogió un buen momento para adoptar esa decisión, porque lo hace justo cuando arranca el Congreso del Partido Comunista Chino, en donde hay una discusión sobre la realidad que actualmente se vive en el planeta y cómo China puede hacerle frente a los desafíos que esa realidad plantea. Y todo esto, desde luego, la discusión, las conclusiones de esta discusión se supone que debe impactar en la decisión con respecto a la reelección o no de Xi Jinping. Indirectamente, a mí me parece que eso representa, constituye un espaldarazo, deseado o no, no sé, al presidente Xi Jinping en ese Congreso del Partido Comunista de China. Bueno, respecto a la emergencia climática, Rubini vaticina que la ola migratoria que arrasó a la Unión Europea en el 2015 es solo un preludio de la migración que se avecina. Todos los estudios dicen que el cambio climático impactará los flujos migratorios por una cuestión obvia. Allí donde hay falta de agua, donde la actividad agrícola se hace más complicada por el fenómeno del cambio climático, la gente, bueno, pues tiende a abandonar esos espacios y los flujos migratorios se dirigen desde una región a otra dentro de un estado y también de un estado a otro. Eso está muy bien estudiado. Las posibles soluciones económicas o políticas que resolverían los problemas ambientales son políticamente imposibles o desproporcionadamente costosas, dice el economista. Reconoce que existen pocas herramientas para salvar a la humanidad de las mega amenazas. Solo aquellas innovaciones tecnológicas que conducen a una mayor productividad económica y una mejor salud ambiental pueden servir como salvavidas. Además, el crecimiento económico sostenible del 5% anual contendrá muchas de las tendencias que están cambiando el destino del planeta. En ese sentido van las predicciones de este economista que la gente toma en serio luego de que sus predicciones respecto a la crisis que estalló o de la crisis que estalló, su vaticinio, su predicción certera de ese problema que vivimos ya en el 2008, pues eso le da mucha credibilidad a sus razonamientos. Permítanme hacer una pequeña pausa, en breve volvemos.